Un autor cristiano, hermanos, llamado J.C. Ryle, dijo en cierta ocasión: el hecho de que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido es una verdad que debe aplicarse a muchas otras cosas y no solo al matrimonio. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios, está repleta de muchas cosas que fueron diseñadas por Dios para que funcionaran de manera complementaria. El matrimonio es una de ellas, pero en la Biblia encontramos muchas cosas que la forma en que van a funcionar correctamente es en un complemento. Hay una parte y luego otra parte, y juntas no son dos, sino una como deben de funcionar. De hecho, Jesús mismo enseña que todas las cosas en la Biblia dependen de dos acciones complementarias. Una vez más, para poder aplicar la Biblia realmente, se necesitan dos acciones complementarias. Se leía al principio de este servicio el pasaje de Mateo capítulo 22. El Señor Jesús, hablando con un maestro, un intérprete de la ley en ese tiempo, dijo lo siguiente en ese encuentro. Este hombre le pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande, dice Cristo, y el primer mandamiento. Pero después continúa hablando. Y el segundo es semejante a este, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo dice en Mateo 22:40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cristo está diciendo: tú quieres aplicar la palabra de Dios realmente, tú de verdad quieres llevar a cabo todo lo que dice la Escritura, los 66 libros de la palabra de Dios, necesitas tener estas dos acciones: amar a Dios, pero también amar al prójimo. No solamente se trata de una u otra. Los cristianos no podemos escoger realmente si hacemos una u otra, tenemos que hacer las dos para poder lograr hacer realmente lo que Dios dice. No sé si te diste cuenta, pero aunque la pregunta fue ¿cuál es el gran mandamiento?, dejando entrever que se tenía en mente que quizás pues era una sola gran cosa, Jesús responde diciendo que estaba el grande y primer mandamiento, pero también había uno segundo y semejante al primero. Es decir, lo que Jesús enseña en este pasaje de Mateo capítulo 22 es que los dos mandamientos van juntos. En ocasiones yo creo que todos hemos ido a alguna de estos negocios, ¿no?, de comida rápida. Y a veces uno va por una cosa nada más, pero resulta que si tú vas y compras una hamburguesa, también te venden el combo, ¿verdad?, que agrega las papas fritas y que agrega también pues la bebida. A veces uno escoge diciendo: no quiero la bebida, no quiero las papas fritas, simplemente quiero la hamburguesa. Bueno, en este caso, tú no puedes escoger decirle a Dios: mira, nada más quiero amarte a ti y no quiero amar a los demás. O, nada más quiero amar a los demás, pero no quiero tener nada que ver con ese Dios que dicen porque la religión es mala, etcétera, etcétera. No hay forma de escoger. Es amar a Dios y amar al prójimo. Y al hacer esas dos cosas, haces una, que es cumplir la voluntad de Dios. Ahora bien, aunque Jesús de forma implícita, Jesús enseñó que el amor por Dios, aquí, de forma implícita, Jesús enseñó que el amor por Dios, escuche bien, no sustituye el amor por los demás. El amor por Dios no sustituye el amor por los demás. Décadas después, Jesús enseñó esto mismo en Apocalipsis capítulo 2, donde vamos a estar, versículos del 1 al 7, pero ahora sí de manera explícita. El amor como iglesia por Dios no sustituye al amor por la iglesia de Dios. El amor como iglesia por Dios no sustituye al amor por la iglesia de Dios. Ese es el título, de hecho, de la predicación. Sin embargo, en esta ocasión, en lugar de dirigirse a un intérprete de la ley, se dirige a la iglesia en Éfeso.
Como te darás cuenta, la razón por la que quise darte también el material en escrito es porque yo estoy utilizando, y voy a seguir utilizando, la traducción bíblica Nueva Biblia de las Américas. Así que voy a estar leyendo de ahí. Tú puedes utilizar tu Biblia Reina Valera o si tienes otra, pero de ahí es donde voy a estar leyendo. De hecho, el primer versículo está incluido también ahí, donde dice Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Analicemos este verso parte por parte. Lo primero que encontramos es un mandato, ¿verdad? La primera palabra dice escribe. Y en el idioma griego original sugiere que a lo que a continuación estamos por leer fue dictado por el Señor al apóstol Juan. Ahora, sabemos que toda la escritura, dice 2 Timoteo 3:16, ¿verdad?, es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario e intereses personales, Dios ha transmitido en la misma su completo e íntimo pensamiento y así ha quedado registrado por los autores humanos. Es decir, cuando Dios dirigió a Pablo a escribir las cartas, cuando dirigió a Mateo a escribir, Él utilizó todo lo que Él era para que esos documentos fueran redactados así, dirigidos por Él. Pero en este caso en particular, en Apocalipsis 2, versículo 1, vemos que Dios, el Señor Jesús le está diciendo a Juan, escribe esto. No solamente te voy a dirigir a que escribas algo en particular o en general, te voy a decir que escribas. Cada palabra que encontramos aquí es Jesús hablando directamente a Juan. Ahora bien, dice, al hacer esto, el Señor quería que el ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Quiere decir que se congregan ángeles en la iglesia? El enfoque de este pasaje no es para hablarnos de eso en particular. La forma en que se habla aquí de ángel quiere decir el representante, porque la palabra ángel también es palabra mensajero. Eso significa. En este caso, el ángel aquí en la iglesia en Éfeso es el representante principal, el líder o el liderazgo principal de esta iglesia. Y lo que Dios quería es que este ángel, este representante de la congregación, entendiera que el mensaje que estaba a punto de recibir son palabras directas de Dios a través del apóstol Juan. Ahora, inmediatamente después de señalar la solemnidad del mensaje y su destinatario, el Señor se identifica a sí mismo. ¿De qué manera? En el versículo 1. Él dice, Él es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro. Él se describe así. ¿Por qué no simplemente dijo, bueno, yo soy Jesús y ya? ¿Por qué hace esta descripción mucho más larga? Por ejemplo, cuando tú estás en la calle y alguien pregunta tu nombre, rara vez quizás dices nombre y apellido, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien me pregunta en la calle, ¿cuál es su nombre? Yo no le digo Miguel Ángel Jordán León. No, sería raro, ¿verdad? Sonaría como si yo estuviera tratando de impresionar o tratando, no sé de qué hacer a través de ese tipo de autodescripción. ¿Por qué Jesús no escoge simplemente decir yo soy Jesús y ya? Porque Él se refiere a sí mismo diciendo el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro. Apocalipsis, hermanos, es un libro que está cargado de imágenes que son símbolos. Significan algo en particular. Lo que primero vamos a hacer es entender parte por parte esta autodescripción y después vamos a entenderla en su conjunto. Jesús dice que Él es el que tiene. Y este verbo tener es una palabra, es un verbo que habla de una acción de tener agarrado algo con fuerza. Es ese tipo de verbo en griego que es sostener algo con fuerza, con firmeza. Y para no dejar a duda alguna acerca de la fuerza empleada, el Señor dice que Él los tiene sostenido. ¿Con cuál mano dice? Mano derecha. En las Escrituras, el hecho de que alguien se refiere a la mano derecha, como Cristo y Dios lo hace en su palabra, la diestra, ¿verdad? Habla de que es la mano más fuerte. Es la mano normalmente más fuerte, dando a entender que es la fuerza que Él está empleando, es la fuerza más grande para sostener a esta iglesia en Éfeso.
Por su parte, cuando habla del número 7, se habla de plenitud o totalidad. Y las estrellas, cuando uno regresa al capítulo 1 de Apocalipsis, se da cuenta que son los mismos que los ángeles, es decir, los líderes de la iglesia, y los candelabros son las iglesias. Así que lo que él está diciendo, a través de todas estas descripciones tan específicas, el Señor nos quiere comunicar que tanto la iglesia en Éfeso como su liderazgo están bajo su control, está presente entre ellos y conoce sus actividades. Es uno de los cantos, todos los cantos estuvieron preciosos, pero uno en particular nos estaba hablando de todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo es y hace por nosotros. Pero a veces pudiéramos creer que Jesús está allá en el cielo, Él ya pagó por nosotros y está descansando. Cuando en realidad el libro de Apocalipsis, el enfoque principal es decir que Él no está descansando, sino que Él está activo, no solamente por nosotros, sino entre nosotros. Recordemos nosotros que una de las formas de referirnos a la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros miembros de su cuerpo. A veces pudiéramos pensar, le estamos cantando a alguien que está ya muy lejos de nosotros, cuando en realidad, a la vez de que está a la diestra del Padre, también está presente entre su iglesia. Entre líneas, el mensaje del Señor es la demostración de su condición actual. Él está resucitado, ascendido, exaltado y, como cantábamos también, glorificado. La visión de Jesucristo con la que comienza el libro no describe a Jesucristo en su gloria futura, sino que lo representa en la actualidad como el Señor glorificado de la iglesia. No le cantamos a un Cristo distante, sino a un Cristo presente y que actúa entre nosotros. Es decir, cada vez que nos reunimos no es simplemente con la esperanza de que nuestra voz pase del techo y quizás llegue un poquito ante su presencia. Él está entre nosotros. Así como está entre la iglesia de Éfeso, o estuvo en ese tiempo, está en visión de gracia. Cada vez que su iglesia se reúne. Por tal motivo, aunque el título del mensaje es El amor como iglesia por Dios, no sustituye el amor por la iglesia de Dios. El subtítulo, como pueden leer en el documento, es El problema que el Cristo glorificado explica, expone y exhorta a resolver a la iglesia en Éfeso y que llama a evitar a la iglesia hoy. Es decir, cada palabra que se predica semana a semana aquí, yo estoy seguro que es la palabra de Cristo Jesús. Pero en este mensaje en particular de Apocalipsis 2, en estos mensajes a las iglesias, es muy directamente Cristo hablándole a su propia iglesia, y no solamente a la iglesia en Éfeso, en Esmirna, Pérgamo, a su iglesia Visión de Gracia. Es decir, hermano o hermana, tome este mensaje de verdad, Cristo hablándole a usted, exhortándole, como dice aquí mismo, exponiendo esta situación y ayudándonos a nosotros a evitar esto mismo. Cuando uno voltea al pasado, a las Escrituras, y ve algo malo, es para que, como dice Pablo, no lo haga. Para que no lo haga. Por eso el llamado para ti y para mí hoy es a evitar en lo que la iglesia de Éfeso se involucró. Hacer lo bueno que ellos hicieron, pero a evitar lo que ellos hicieron. Y para aprenderlo, hermanos, vamos a verlo en 3 encabezados principales que también están en el documento. El primer encabezado, hermanos, es el Cristo glorificado explica el surgimiento del problema. El Cristo glorificado explica el surgimiento del problema. Esto en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 3. Ahora, hay un libro muy interesante que se llama 7 amenazas que enfrenta toda iglesia y tu parte en superarlas, el cual consiste en una exposición del mensaje de Cristo precisamente a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Y el autor, que es el pastor Juan Sánchez, introduce esta primera amenaza contenida en Apocalipsis 2 del 1 al 7 de la siguiente manera. Él dice, y leo para ustedes: la mayoría de los líderes eclesiásticos terminan su capacitación ministerial con la cabeza llena de conocimientos sobre la teología correcta y las prácticas correctas de la iglesia. Y esto es bueno, dice él.
Pero si no tenemos cuidado, podemos entrar al ministerio pastoral más enamorados de la idea de una iglesia sana que con un amor verdadero por la iglesia que está justo enfrente de nosotros. Cuando comenzamos el ministerio con tal idealismo teológico y eclesiástico, las personas a las que estamos llamados a pastorear nunca estarán a la altura de nuestras expectativas. En lugar de pastorear a la grey de Dios en la que nos encontramos, dice el pastor, terminamos pastoreando a la grey de nuestra imaginación. Y en nuestra imaginación siempre tenemos la razón, y ellos siempre están equivocados. Cuando llegamos a ese punto en el ministerio pastoral, ellos siempre van a perder. Pero de lo que quizás no nos percatamos, dice el pastor Juan Sánchez, es de que nosotros también perdemos. Perdemos credibilidad, perdemos la confianza de la gente y lo más peligroso, podemos perder incluso la capacidad de amar a las ovejas de Cristo. Pero, por otro lado, dice él también, el cristiano en el banco tampoco está exento de la trampa del idealismo ministerial. Es posible que puedas pensar en algunos miembros de tu congregación a quienes les encanta la teología, les encanta escuchar los sermones de los pastores famosos que dan forma al evangelicalismo contemporáneo. Y eso también, dice él, es magnífico, ¿verdad? Pero si ese fuera yo, en lugar de amar a mi iglesia y a mi pastor, me vería inclinado a desarrollar una idea de cómo deberían ser mi iglesia y mi pastor. La predicación en mi iglesia nunca sería lo suficientemente fiel, la teología en mi iglesia nunca sería lo suficientemente correcta y las prácticas de mi iglesia nunca serían lo suficientemente bíblicas. Cuando los miembros de la iglesia se vuelven tan críticos, su pastor no puede nunca avanzar. Pero de lo que no se dan cuenta es de que ellos tampoco pueden avanzar. Miembros de la iglesia como estos pierden el gozo, pierden la unidad y pueden también perder la capacidad de amar la familia eclesiástica de la que Dios los ha rodeado. Cuando entramos a la vida cristiana, todo en un principio, como dice este canto muy antiguo, todo es bueno, todo son las cosas de color de rosa, todo parece más sencillo. Pero cuando nos olvidamos del mandato que es complementario de amar a Dios y amar al prójimo, amar a mi Dios y amar a mis hermanos, todo comienza a complicarse. Todo comienza a ennegrecerse, todo comienza a enturbiarse en la iglesia local, porque ahora resulta que el enfoque soy yo y no los demás. Se me olvida que la iglesia es un cuerpo, no un banco de órganos. A veces las iglesias parecieran ser más eso en muchas ocasiones. Muchos cerebros tenemos por ahí, muchos brazos que hacen algunas cosas, pero no pudiéramos armar quizás a veces un cuerpo, porque hay demasiado individualismo. Yo siempre tengo la razón y los demás siempre están equivocados. Esa actitud, esa forma de pensar de que yo estoy bien y los demás están mal, es una forma de antiamor, por no decir odio a los demás. Por eso el mensaje dice desde un inicio, el amor como iglesia por Dios no sustituye al amor como iglesia por los demás. Necesito amar a mi iglesia también. Necesito amar a los demás alrededor de mí. Pero las preguntas son, ¿cómo puede llegar el punto en que podemos perder la capacidad de amar a las ovejas de Cristo? ¿Cómo puede ser posible perder la capacidad de amar la familia eclesiástica de la que Dios nos ha rodeado? Bueno, el Cristo glorificado nos explica cómo surge esta actitud de sustitución. Cómo podemos llegar a creer, escuche bien, que nuestro amor por Dios hace innecesario nuestro amor por su iglesia. A veces podemos escudarnos diciendo, es que yo tengo un celo tan grande por Dios que a veces pudiera parecer que odio a los demás. No debe funcionar así. Si amo tanto a Dios, deberé eventualmente estar amando tanto a los demás porque comprendo realmente lo que es amar. Vamos a Apocalipsis capítulo 2,
versículos del 2 al 3. Cristo comienza diciendo: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Cuando les dice el Señor Jesús, yo conozco, nos deja saber que el conocimiento que Él tiene acerca de la iglesia en Éfeso es el conocimiento de la omnisciencia divina, es decir, un conocimiento completo y total. Al decirles yo conozco, el Señor afirma que tiene un conocimiento minucioso de todo lo que hacen, porque nada se escapa de su atención. ¿Cuántas veces no hemos estado sirviendo al Señor, sea como líder, sea en general como parte de la congregación, y pensamos que nadie observa, que nadie lo valora, que nadie está haciendo eso? Hay alguien que sí lo hace: el Señor. Me encanta esta parte de cómo comienza la carta el Señor, este mensaje a la iglesia en Éfeso, porque es diciéndole, quizás hermanos en Éfeso no saben si alguien está valorando o apreciando eso. Yo, el Señor de la iglesia, yo lo estoy haciendo. Yo conozco eso. Yo sé el precio que has pagado, sé lo que has sufrido, sé lo que has pasado. Yo lo sé. Cuando Él habla de las obras, es una palabra importante. Aquí las obras de la iglesia en Éfeso son descritas como acciones que exigían todo lo que una persona tiene para dar física, mental y emocionalmente, hasta el punto de la fatiga. No está hablando simplemente de levantar sillas, de barrer, trapear aquí en el edificio, que son cosas buenas y necesarias. Está hablando de darse hasta el cansancio. Él lo conoce. Para el apóstol Juan, de hecho, esta fatiga, este tipo de trabajo está íntimamente relacionado con el martirio. De hecho, esta es la única forma en que la utiliza en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 14, verso 13 dice: entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos, porque sus obras van con ellos, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué está queriendo decir con esto, que sus obras van con ellos? Que todo el esfuerzo que ellos han hecho van a ser recompensados por eso mismo. Y al declarar, no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, el Señor reconoce que la iglesia en Éfeso tenía la capacidad de discernir a los falsos apóstoles y de tratarlos de forma correspondiente. Era una iglesia en cuanto a su doctrina, en cuanto a su enseñanza sana. Sabían lo que era correcto, sabían lo que era también lo incorrecto. Y quizás aquí tú podrías llegar a pensar que todas estas obras, todo este cansancio, haber sufrido por el nombre de Cristo, terminaron por amargar a la iglesia en Éfeso, y que por eso habían dejado de amarse entre ellos. Es decir, estaban tan cansados que no tenían fuerzas para amarse. Quizás podrías pensar de esa manera, pero el Señor dice que no fue así. Este sufrimiento no fue la razón por la que surgió el problema de la falta de amor por sus hermanos. De hecho, Él explica que ocurrió todo lo contrario. El Señor resalta en 2 ocasiones que una de las características de la iglesia en Éfeso era su perseverancia. Su perseverancia. Hermanos, la perseverancia en las Escrituras no significa una resignación sombría o fatalista. No es simplemente aguantar y ya. Es una resistencia o aguante esperanzado, alegre y esperanzado. La perseverancia es lo siguiente: me duele, me cansa, me fatiga, estoy hasta cierto punto llegando al hartazgo, pero ¿sabes algo? Tengo una esperanza. Estoy feliz porque este cansancio, aunque es difícil de sobrellevar, aunque es muy complejo, yo sé que hay una recompensa. Sobre todo, hay un Señor que todo lo ve, que todo lo sabe. Además, cuando el Señor dice, y no has desmayado,
pretende reforzar su elogio por la iglesia, ya que utiliza la misma palabra griega que se tradujo anteriormente para fatiga. Es un juego de palabras en el idioma griego que queda como el Señor si estuviera diciéndoles: aunque has trabajado hasta el cansancio, no te has cansado al punto de abandonar tus obras. Aunque has trabajado hasta el cansancio, no te has cansado hasta el punto de abandonar tus obras. El punto es que aunque ellos estaban completamente agotados por toda esta situación del sufrimiento, el tener que estar discerniendo a los falsos apóstoles, toda esta situación, aunque estaban así, había un gozo y una esperanza para ellos. Todas las obras de la iglesia en Éfeso habían sido realizadas y seguían siendo realizadas por una sola razón: por su nombre, o como un comentarista bíblico lo dijo, por el más elevado de los motivos. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo eso: el primer y gran mandamiento es amar ¿a quién? A Dios. Es el primer y gran mandamiento. Sin embargo, también dice, hay uno segundo y semejante: amar al prójimo. Por eso el hecho de que el amor al prójimo, específicamente el amor por la iglesia de Dios, sea segundo, no quiere decir que pueda ser sustituido o suplantado por el amor a Dios. El Señor Jesús insiste que el amor por la iglesia de Dios no puede ser dejado de lado. A veces pensamos, hermanos, que podemos nosotros escoger qué mandamientos escoger y obedecer y vivir de acuerdo a ellos. Pensamos en un cristianismo muy selectivo, como si fuera una especie de buffet espiritual en el cual nosotros decimos, de esto sí, de esto no. No se puede. Cuando el Señor ya deja un mandamiento, es un mandamiento. Sea que el primero y más grande mandamiento sea amarlo a Él, los demás no dejan de ser importantes porque son mandamientos de Dios. Dios es primero, y aunque los demás sean el segundo lugar, eso no implica que sean sustituidos, que no importen. Amar al prójimo es muy importante también. Por eso pasamos al segundo encabezado, el cual nos dice: el Cristo glorificado expone la seriedad del problema. Expone la seriedad del problema. Que cualquier persona por ahí que andas en la calle, imagínate, tú andas por la calle y te encuentras con una persona quizás un poco conocida para ti, y te diga, oye, veo en tu rostro como quizás estás un poquito enfermo, como que parece que tienes este problema en tu cuerpo, pero esa persona no es un médico. ¿Confiarías en la opinión de esta persona para diagnosticarte que quizás tengas alguna enfermedad? No tanto, ¿verdad? Dirías, pues es tu opinión, ¿verdad? En el caso de lo que estamos hablando aquí, el que está diagnosticando esta situación es el Señor de la iglesia mismo. Es la cabeza de la iglesia misma. Así que cuando Él expone la seriedad del asunto, hay que prestar atención. En el verso 4 encontramos lo serio de este asunto. Apocalipsis 2:4, como aparece en sus materiales, dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Esta palabra pero es una palabra muy interesante en la Biblia, porque es una conjunción griega muy fuerte y aparece de una forma tanto abrupta. Es como si tú vinieras manejando un automóvil, quizás a 50, 60, 100 kilómetros por hora, y de la nada levantas el freno de mano. ¿Qué va a suceder? Va a pararse, va a suceder algo terrible, va a ser un contraste, un choque bastante fuerte. Es lo que está haciendo esta palabra aquí. Primero comienza elogiando a la iglesia: has hecho esto, tienes esto, y eso es bueno. Sin embargo, el verso 4 es ese freno de mano que dice: pero tengo esto contra ti. Esta palabra pero sirve para generar un marcado contraste entre lo que se ha dicho y lo que se dirá a continuación. El sentido de la primera parte de esta declaración queda de la siguiente manera. Cuando Cristo dice: tengo esto contra ti, escucha la fuerza con la que se puede traducir: es me opongo a ti en algo que tienes. Cristo está hablándole personalmente a la iglesia, diciéndole: todo lo demás está bien, pero hay algo que no está nada bien, y de hecho me estoy metiendo aquí para estorbarte y que dejes de hacerlo. Has dejado tu primer amor. La idea es que la iglesia en Éfeso lo había dejado de lado, que había dejado de ser importante para ellos. El pastor, al pasar aquí y presentarme ante ustedes,
Él mencionaba la importancia de una frase muy sencilla, ¿verdad? Jesús es nuestro Salvador. Y a veces hay frases o conocimiento que repetimos, pero no creemos o no nos conducimos a la luz de eso mismo. Es lo que Cristo está diciendo aquí. Probablemente la palabra amor no sea una palabra ajena para ti. La has escuchado anteriormente, has escuchado muchos otros mensajes acerca del amor, pero el problema no es ese. El problema es que quizás lo sabes, pero no vives a la luz de eso. La iglesia en Éfeso, por supuesto, sabía la teología del amor, pero no estaba aplicando la teología del amor. No estaba viviendo a la luz de eso. Nos preguntamos, ¿a qué se refiere el Señor con tu primer amor? Esta expresión, dice un comentarista bíblico, incluye tanto el amor a Dios como el amor a la humanidad en general. Pero según parece, aquí se refiere principalmente al amor que los otros convertidos de Éfeso tenían el uno por el otro. Cuando Jesús dice que los efesios habían perdido su primer amor, enfatiza la palabra primer. ¿Por qué dice primer amor? La etapa primaria. Si alguna vez usted se ha enamorado, usted conoce esta sensación, ¿verdad? Es una cuestión interna, es una cuestión inevitable de que ahí está mandando mensajes, detallitos. El enamoramiento es una etapa preciosa, pero eventualmente eso puede terminar. Y lo que sostiene esa relación es el amor. A veces cuando uno llega a la congregación y empieza a conocer a las personas, dice, ay, esta persona me cae muy bien, o siempre que llego esta persona me saluda, y todo es emocionante, todo sentimentalmente se siente muy bien. Pero cuando eso cambia, uno comienza a decir, esta iglesia no es lo mismo, algo pasó, algo cambió, y comienza a enfocarse en los sentimientos en vez de enfocarse en los deberes bíblicos. Si bien a veces el sentir puede dictar algo, lo que las Escrituras dictan es más importante. Y las Escrituras no nos dicen, si tienes ganas de amar, hazlo. No, es ama. Ama. ¿Qué había pasado con esta iglesia? Dice un comentarista, ha desaparecido en la congregación el color verde brillante de la primavera. Y ahora prevalecen los matices evanescentes característicos de la primera fase del otoño. Aquello que en un momento se veía brillante, ahora estaba perdiendo su color. De nueva cuenta, quizás los hermanos llegaban, se saludaban y decían, buen día hermano, Dios te bendiga. E incluso su Dios te bendiga no era algo sincero, sentido, honesto. ¿Me explico? Ese era el tipo de problema. No era que no se congregaran, no era que no tuvieran buena predicación, buenos cantos, no era eso. El problema es que no se amaban realmente entre ellos. Sabían lo que era amarse, pero no lo estaban haciendo. Ahora bien, hermanos, cuando hablo de saludarse, cuando hablo de tener esa sonrisa para los demás, no es el enfoque principal que tengo. El primer amor no consiste en acciones ocasionales o superficiales, ¿ok? No se trata simplemente de llevarnos bien y ya. No es eso. El amor del que Cristo está hablando aquí es escuche. Es estar dispuesto al autosacrificio por el bien del otro, sin exigir reciprocidad ni que la persona amada sea merecedora de ese amor. De nueva cuenta, el amor que Cristo está hablando aquí es estar dispuesto al autosacrificio por el bien del otro, sin exigir reciprocidad ni que la persona amada sea merecedora de ese amor. Amén. ¿Por qué? Porque así es como Dios nos ama en Cristo. Porque así es como Dios nos ama en Cristo. Si yo necesito algo de la otra parte para amarlo, eso no es amor. ¿Ok? Si yo digo, es que la otra parte, no es amor. Si yo ya le puse un pedacito más, le agregué una etiqueta más, le agregué una condición más, no es amor. El amor tiene esta naturaleza de ser incondicional por completo. Y la iglesia en Éfeso se había olvidado de eso por completo. Ellos, como les digo, normalmente se congregaban, normalmente tenían buena enseñanza, buena doctrina, tenían un buen enfoque ministerial, quizás estaban haciendo muchas otras cosas. De hecho, es la iglesia que casi mejor se le cataloga aquí en Apocalipsis, a excepción de unas pocas. Pero es una iglesia que no estaba amando.
Y como les menciono, a veces uno puede decir, ay hermano, pues ¿qué quiere, que vivamos el 14 de febrero todos los domingos? No, no es el punto. La idea es de lo que acabo de mencionar. Como Dios me ama en Cristo, yo amo a los demás cristianos. De hecho, eso lo podrías convertir en una especie de lema para tu vida. Como Dios me ama en Cristo, yo debo amar a los demás cristianos. Simple y sencillo. De declarar, quizás no de vivir. La pregunta aquí para nosotros es, ¿por qué habían dejado su primer amor? Y según lo que encontramos en el contexto, fíjate que esto parece que sucedió. Parece probable que el celo contra la herejía y sus consecuentes medidas para excluir a los impostores hubiera creado en la iglesia un clima de sospecha dentro de la comunidad de creyentes que había sofocado el amor. Es decir, tenían un compromiso tan grande por la sana doctrina que cuando se escuchaban y se veían vivir sus vidas, ellos siempre estaban diciendo, uy, como que se está desviando esta persona, quizás no es cristiano. Uy, como que esta persona tiene este tipo de actitudes, lo más probable es que sea un falso maestro. Comenzaban a tener este espíritu de sospecha en la congregación y siempre estaban observándose los unos a los otros para ver cómo andaban sus vidas. Es bueno, por supuesto, saber distinguir entre la falsa doctrina y la verdadera, entre los falsos maestros y los maestros verdaderos, pero la actitud de sospecha es peligrosa, porque comenzamos a ver a los demás y decir, híjole, aquí no hay cristianos, puros cristinos. Híjole, aquí todos parecen cristianos, pero cuando salen de aquí, me explico. Algunos cristianos están muy deseosos de defender la sana doctrina y eso está bien y es bueno, pero es la unidad del cuerpo de Cristo, una de esas doctrinas que defendemos celosamente. Es el amar a los demás, el servir a los demás, el darse uno mismo por los demás, algo que con tanto celo defendemos. O a veces solamente decimos, no, vamos a hablar de las doctrinas de la gracia, o las cuestiones de la escatología, o la teología propia. ¿Cuándo vamos a hablar de el amor al prójimo? El pastor John MacArthur dice, el celo por la verdad debe estar equilibrado por el amor a las personas. El celo por la verdad debe existir, pero debe estar equilibrado por el amor a las personas. La verdad sin amor, dice él, es brutalidad. La verdad sin amor es brutalidad. Cuando uno simplemente llega, como decimos en nuestro contexto, dando bibliazos o con la espada desenvainada, sin recordar que la persona con la que está hablando es su hermano en Cristo, lo está dañando, lo está empujando, lo está hiriendo. Y uno puede decir, es que le dolió porque le dije la verdad. ¿Será eso? ¿Será eso? ¿No será que tú piensas que es el hecho de decir la verdad suficiente para amar y que no debes de amar cuando dices la verdad? Hermanos, el amor como iglesia por Dios nos sustituye al amor por la iglesia de Dios. Es un problema serio. Y lo sabemos porque el Señor se toma el tiempo para exponer su gravedad. Este problema puede surgir de la combinación entre las motivaciones correctas y las manifestaciones incorrectas. En estos casos, la falta de equilibrio es lo que puede hacer que todo lo que hacemos, sin importar cuán buena sea la motivación, se convierta en algo equivocado. Debemos recordar que vivimos en dos planos, el plano vertical y el plano horizontal. Y si bien el plano vertical, es decir, con Dios, siempre será en últimas el más importante, no es el único importante. Como nos tratamos unos a otros, los demás, también es muy importante. El más importante es cómo es mi relación con Dios, pero también es muy importante cómo me relaciono con los demás. Dios mismo le da tal importancia que no solo nos ha explicado con detalle el surgimiento de este problema pecaminoso, ni solo nos expone la seriedad de este problema pecaminoso, sino que también nos exhorta a solucionarlo. Y ese es el tercer y último encabezado. Vamos ahí en nuestros materiales. Como tercer y último encabezado encontramos
el Cristo glorificado exhorta a la solución del problema. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 5 al 7. Cristo ya le dijo algo doloroso, ¿verdad? Pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Y qué duro sería que Cristo dejara esta situación sin realmente resolverla. Como cuando alguien te dice, estás mal y se va, en lugar de ayudarte a cambiar, ¿verdad? Cristo le da la solución, lo que ellos deben de hacer. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, para motivarles, tienes esto, les dice, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Lo primero que Cristo le dice a la iglesia para solucionar este problema es recordar. Y este verbo está presente indicando una acción continua. Es decir, Cristo le dice a la iglesia en Éfeso, recuerda y sigue recordando continuamente. Quizás no todos tengan un problema de memoria. Hay personas que son muy buenas para recordar fechas, para recordar nombres, para recordar rostros. Pero lo más importante que Cristo exhorta aquí en cuanto a la memoria es que tú recuerdes esto en particular acerca del amor. Y el recordar es a ver si me acuerdo. No es eso. Porque a veces uno dice, a ver si me acuerdo. El mandato a recordar es obligarte a ti mismo a recordar y seguir recordando y seguir recordando y seguir recordando y seguir recordando. Ese es un mandamiento que establece el volver en sí y reflexionar en la situación en la que se encontraba y el peligro de permanecer en ella. Inmediatamente después el Señor los llama a un arrepentimiento total y debían de hacerlo de forma inmediata, porque de no hacerlo, el Señor glorificado, ¿qué les dijo en el versículo 5 al final? Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. ¿Qué significa eso? A veces nosotros pensamos que como iglesia, simplemente porque somos su iglesia, vamos a ser absolutamente eternos y ya. En el sentido de que uno dice, yo soy más fuerte que Dios. Cuando uno va a un libro como el libro de Corintios, se da cuenta que Dios toma la vida de ciertos creyentes por tomar indignamente la cena del Señor. Por eso. Toma su vida. No son personas que simplemente se enfermaron, dice Pablo, algunos duermen. A veces uno dice, si yo vivo en este tipo de pecado no es tan grave como aquel tipo de pecado. Los que matan pues sí merecen morir, pero yo no estoy amando, por favor. ¿Qué sentimentalista es la Biblia? No, para Dios es un asunto fundamental a tal grado que dice, si tú no te arrepientes de esto y no comienzas a amar a tu prójimo, a amar a tus hermanos, tu vida pudiera ser tomada. Todo pecado, dice la palabra, la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Y eso lo pensamos como diciendo, bueno, ya no me voy a morir. No, la paga del pecado es muerte. Para compensar la dureza de su advertencia, el Señor anima a la iglesia en Éfeso diciéndoles que su odio hacia las prácticas de los nicolaitas, que ellos se denominaban los vencedores del pueblo, Él dice, si regresaban al primer amor, ellos serían los verdaderos vencedores en la eternidad con Dios. Él les exhorta diciéndoles al final en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase en las Escrituras la hemos escuchado en diferentes momentos, ¿verdad? Y significa simple y sencillamente esto. ¿Puedes oír lo que acabas de oír? Obedécelo. ¿Puedes oír lo que acabas de oír? Obedécelo. Ese es el punto principal. La obediencia no requiere otro recurso más allá de que haberlo sabido y hacerlo. Si tú acabas de escuchar todo este mensaje, hermano o hermana, te he hecho responsable delante del Señor porque no hay escapatoria. Lo escuchaste, lo oíste, hay que obedecerlo. No hay otra forma de responder a la palabra de Dios que con obediencia. Voy concluyendo, hermanos.
La verdad es importante, pero no se puede separar del amor. El amor es importante, pero no se puede separar de la verdad. El Señor enseñó que la doctrina correcta y las prácticas correctas de la iglesia, aunque son importantes, no hacen de una iglesia una comunidad sana ni constituyen un testimonio fiel al entorno circundante. La doctrina correcta no es suficiente porque el amor es esencial. Es decir, podemos tener todo, pero no tenemos amor. El apóstol Pablo lo dijo en Corintios 13, no eres más que un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Ruido. Simplemente estás haciendo ruido. No produces nada más. El hecho de que tú hagas muchas cosas sin amor no es lo que Dios quiere que tú hagas. El apóstol Juan, el mismo autor de Apocalipsis, en su Evangelio nos recuerda las palabras de Cristo acerca de este tema. Las leo, hermanos, y con esto concluyo. Cristo en Juan 13 dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Verso 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Por eso es tan importante el amor. El amor como iglesia por Dios no sustituye mi amor por la iglesia de Dios. No es venir a sentarse, es venir a sacrificarse, a servirse los unos por los otros.